¡Salud! Iniciamos el cafecito. Muy bien, aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta maravillosa mañana. Y hoy tenemos la ocasión de conversar nueva vez con el doctor Pedro Duarte Canán, que es un prestigioso abogado establecido en la capital, y con él, en su condición de jurista y de jurisconsulto, que son pocos los que alcanzan esa categoría, con él podemos hablar de muchos temas. Y con los buenos días al doctor Duarte Canán, la pregunta sobre qué es un fideicomiso. Sí, pues reiterarle los afectos a toda la legión de Santiago de los Caballeros y el país. Hay un tema en la mesa de la doctrina político-jurídico que se trabaja con insistencia. Fijaos bien que hace 3 meses el concepto del fideicomiso era un tema prácticamente inexistente en la media isla. Hoy en día aparecen 600,000 expertos en fideicomisos. Hay más, doctor. Bueno, tratando de ser prudente, porque una de las características de los dominicanos es que tenemos la errática costumbre de querer parlamentar sobre todos los temas. Bueno, el fideicomiso es un instrumento jurídico que está consignado en una ley adjetiva que se promulgó en el año 2011. La ley 189 del 2011 con un reglamento de aplicación que es el reglamento 95-2012. Ese instrumento jurídico allana el camino para la materialización de una operación con actores muy puntuales. Es decir, un bien se entrega a una fiduciaria a los fines de que administre dicho bien. Pero la ley que regula la materia en el país no prevé el término fideicomiso público, sino que el término fideicomiso público, que es el que ha aludido el primer mandatario de la nación, aparece de manera muy escueta en el reglamento de aplicación. Es decir, la ley no lo incluye en su operatividad funcional, sino que lo menciona el reglamento. Entonces, a través de ese instrumento jurídico participa el fideicomitente, el fideicomisario, y entonces ese bien puesto bajo la sombrilla de esa plataforma, entonces es administrado. Es un tema que ha producido reacciones diversas, opiniones muy disímiles. Nosotros tenemos, evidentemente, un segmento de abogados que actúan como enfermeros del poder y evidentemente emiten una opinión de acuerdo a sus intereses y conveniencias, por lo que nosotros nos sujetamos estrictamente al imperio de la ley. El Doctor, tema, sí.
La diferencia entre un fideicomiso público y un fideicomiso privado, ¿cuál es? Es evidente que el público implicaría que el Estado dominicano pudiese consumar la operación, pero se está despojando de la capacidad de administrar un bien. Es decir, en el caso puntual de la planta termoeléctrica, es la inversión más importante que tiene la República Dominicana. Una inversión que se consumó con todos los impuestos pagados por dominicanos y dominicanas. Entonces, que produce el 33% de la energía eléctrica de la que nosotros pagamos y que generaría unos 15 millones de dólares en beneficio del Estado dominicano aproximadamente. El fideicomiso público despoja al Estado de la capacidad de administrar el bien que se pone bajo la férula y el control de ese instrumento jurídico. Ya el fideicomiso privado evidentemente entraría en la categoría de las relaciones comerciales entre particulares. Ya lo del Estado entra en el terreno del derecho público. Esa es básicamente la gran diferenciación. Doctor, también en estos días se está hablando de la modificación de la Constitución de la República y la posibilidad de que esa Constitución asimile el convertir a la Procuraduría General de la República en un ministerio. ¿Cuál es su opinión? Sí. Hace aproximadamente 7 meses, en un foro académico en el que tuve la oportunidad de participar aquí en la capital de la República Dominicana, se comenzó a ponderar, básicamente desde la óptica académica, la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia. Observe que en el caso dominicano es inexistente. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa es una de las propuestas tentativas. Y dicho ministerio, entre otras, tendría el control absoluto de todo el complejo penitenciario, el control de los presos, porque en la actualidad le corresponde a la PGR, a la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público como institución es la que tiene la responsabilidad y el control en la administración de todo el sistema penitenciario actual. Bueno, yo podría darle 2 enfoques. Un enfoque académico. Bueno, daríamos un salto importante, conceptualmente hablando. Podríamos dar un salto importante y colocarnos al nivel de países del primer mundo o países que van en camino al primer mundo. Pero aquí las expectativas en la media isla son muy precarias. Crear un Ministerio de Justicia sería inflar la burocracia. Se produce una hiperinflación de la burocracia. Más personal, más presupuesto, más corrupción, más impunidad. Yo creo, Jaime, Tomás y Tony, que lo que real y efectivamente el país necesita es de sus mejores hombres y mujeres, de sus mejores académicos, no de políticos con una visión malévola y perversa. Ya quieren crear 4 provincias más. Se está hablando de la posibilidad de crear 4 provincias más. Entonces llegaríamos a 36 provincias. Aquí todo el arsenal político
se queda en propuestas como esa. Habría que ponderarlo porque el más reciente escándalo en un penal, en el penal de La Victoria, evidentemente ha terminado de desnudar al Ministerio Público Dominicano. Entonces, a raíz de ese escándalo, entonces se acelera la conversación sobre la posibilidad de crear ese ministerio que, repito, tendría entonces el control, regulación de todo el complejo carcelario en República Dominicana. Doctor, esa es básicamente la propuesta. La nomenclatura de un Ministerio de Justicia, ¿eso qué tiene que ver con autonomía? ¿Qué tiene que ver con independencia en cuanto a las funciones? Y el hecho de que se denomine ministerio, ¿no lo hace una dependencia más del Poder Ejecutivo? Evidentemente que sí, que tendría una dependencia directa del Ejecutivo. La propuesta está encaminada en separar la Procuraduría General de la República y que no tenga los controles actuales sobre temas que hemos aludido. Pero crear un ministerio evidentemente implica el vínculo directo con el Poder Ejecutivo. Entonces viene obviamente las autonomías presupuestarias, las autonomías administrativas. La creación de un ministerio implica el desarrollo de toda una logística y eso estará íntimamente vinculado al Poder Ejecutivo. Básicamente el aspecto que más se ha trabajado en las discusiones académicas es el de la respetabilidad de los derechos humanos, porque por eso se habla de Ministerio de Justicia y derechos humanos de manera tentativa, y entonces separar la Procuraduría, que ya no tendría ningún vínculo, ningún control con temas como el que hemos mencionado. Doctor, en su condición de catedrático, ahora se está planteando la posibilidad de que la educación en todos los niveles continúe como una educación virtual, pero especialmente en las universidades. ¿Usted cree que un estudiante que reciba clases a través de la Internet puede adquirir los conocimientos que se supone que debe tener en forma presencial, o sea, en un aula? ¿Cuál es su versión de eso? Sí, gracias. Yo acabo de regresar de la ciudad de Asunción, de Paraguay. Estuve invitado en un foro internacional en la Universidad del Sol y conversando con académicos de dicha casa de estudios, incluimos esa inquietud vuestra. Fíjese, yo no me resisto al cambio. Y se habla de que la mejor inteligencia, porque se hablan de 15 tipos de inteligencias, se plantea que la mejor inteligencia es aquella que conduce al ser humano al cambio. Y que el cambio es la única realidad, porque el presente es muy efímero. No hay una verdad más absoluta que esa, de que el presente es efímero. La virtualidad, la inteligencia de la innovación. ¿Perdón? La inteligencia de la innovación. Exactamente. Entonces, ese es un tema que se trabaja mucho en la actualidad. La capacidad que pueda tener un ser humano al cambio, adaptarse a los nuevos tiempos, porque se habla de que los tiempos están cambiando. No, la virtualidad es una expresión epocal. Es decir, el mundo cambió. Esa expresión epocal, conocida como virtualidad, nos va a llevar a una involución.
en el tema universitario. Fíjate, la educación superior se sustenta en principios filosóficos muy profundos. La educación es una actividad viva. La educación está íntimamente vinculada con lazos afectivos entre el docente y el discente, entre el profesor y el estudiante, porque ya no se habla del concepto alumno. Los grandes maestros de la educación superior plantean que el concepto alumno es muy limitado y solo se refiere a la parte áulica. Entonces, la educación superior está entrelazada a vínculos afectivos porque es un ejercicio vivo donde hay que retomar 2500 años después de Sócrates, todavía se mantiene viva el método científico de Sócrates, de la mayéutica socrática, de que el conocimiento se construye entre el profesor y el estudiante. Virtualidad a nivel de educación superior. Si en el pasado aprendían muy poco, ahora aprenderán mucho menos, evidentemente. Es una expresión post-pandemia, es una expresión epocal. Yo no me resisto. Fíjese que este conversatorio que tenemos en este momento es producto de la virtualidad, pero... Y es didáctico, profesores. Es didáctico. Usted se está haciendo entender, usted está pudiendo transmitir conocimientos. Claro que sí. Es una herramienta. La virtualidad es una herramienta del conocimiento. Pero fíjate que se habla hoy en día de que el método más efectivo para la transmisión del conocimiento es el ejercicio horizontal. Anteriormente, cuando yo era estudiante, en mi época, hace 39 años, el profesor ejercía un rol vertical. Se le llamaba catedrático. Hoy en día no se habla de catedrático, se habla de facilitador, porque está sujeto a un método moderno que es la horizontalidad, con mayéutica socrática. Vamos a construir el conocimiento. Yo como facilitador emito un concepto. Ahora yo quiero que tú como estudiantes emitas una opinión, hagas un pensamiento crítico, hagas un pensamiento lógico matemático, porque la crítica evidentemente alimenta y retroalimenta el conocimiento. ¿Qué tipo de profesionales queremos preparar? Principios filosóficos de la educación superior. ¿Qué tipo de profesionales queremos preparar? Profesionales para que salgan a buscar un empleo después de haber estado 5 años en una universidad. Porque aquí lo que se preparan son muchachos y muchachas para que duren 4 años en una universidad y luego salgan a buscar un empleo. No, vamos a retomar esa filosofía del conocimiento y vamos a preparar profesionales líderes, profesionales críticos, emprendedores. Exacto, emprendedores. Entonces, la pregunta de Jaime, mi gran preocupación es que la virtualidad a nivel de educación superior nos lleve a un proceso de involución. En vez de avanzar, podríamos retroceder. Ahora bien, hay asignaturas que pueden trabajarse a nivel de la virtualidad. Asignaturas eminentemente teóricas, pero hay asignaturas, toda asignatura que tenga laboratorio, evidentemente se necesita una presencialidad, porque la educación es una actividad que no puede escapar, es una actividad muy viva. Entonces la escuela, la universidad, debe mantenerse como un centro vivo. Entonces,
el futuro de la educación superior en la República Dominicana, en base al método de la virtualidad, no tiene augurios muy halagüeños de conformidad con mi enfoque. Te lo dice un hombre análogo que ha tenido que ser un migrante. Hemos tenido que migrar y dar el salto y reinsertarnos para que los millennials y los centennials no nos aplasten. De ahí que ojalá que se trabaje en foros académicos desde una perspectiva mucho mayor, cuáles podrán ser los pros y los contras de esa virtualidad a nivel de educación superior. Bueno, Jaime, ahí está su gran respuesta a su gran pregunta. Yo espero, doctor, bueno, que usted sea de los que esté equivocado y que la educación virtual pueda transmitir conocimiento y calidad en la educación, porque es un reto. Ahora, ese reto le toca, como usted mismo ha dicho, a los propios millennials, a que ellos mismos se empoderen y sean los garantes de ese conocimiento a través de la educación y de esa educación virtual. Pero fíjese que, ¿cuál es el porcentaje de conectividad que tiene la población dominicana? Ese es un sesgo. Usted sabe que el rango de conectividad es muy mínimo. Entonces, el Estado Nacional tendría que real y efectivamente someterse a los rigores de una política pública agresiva y con presupuesto suficiente para primero, la capacitación del personal docente. ¿Cuántos docentes universitarios están mínimamente insertados en el modelo actual tecnológico? ¿Cuántos han sido migrantes? Entonces, la virtualidad, repito, es una herramienta fantástica herramienta como expresión epocal de este siglo XXI que yo saludo. Ahora bien, en países tercermundistas como el nuestro, el esfuerzo debe ser mucho mayor para poder dar los pasos de avance, porque fíjese el caso de la educación pública, la incapacidad en un segmento importante de los maestros dominicanos. Entonces, son maestros y maestras con un programa, con una currícula vitae del siglo XX, tratando de enseñarle a muchachos del siglo XXI. Un maestro con una currícula del siglo XX y un sistema educativo con una currícula obsoleta. Tampoco podemos culpar solo al maestro. No, el sistema educativo nacional, una currícula obsoleta del siglo XX, insertado en el siglo XXI, perdón, pretendiendo instruir a muchachos que real y efectivamente a veces tienen mucho más habilidades y capacidades que el mismo facilitador que tienen enfrente. Es un gran reto para el país. Y ojalá yo estar equivocado. Pero mis expectativas son muy precarias en lo que respecta al éxito de la educación virtual a nivel superior, exceptuando algunas materias eminentemente teóricas, pero hay un bloque de asignaturas con laboratorio que tienen que seguir bajo el control de la presencialidad. Entonces, una herramienta que se pudiese combinar, pero eso requiere
voluntariedad, requiere presupuesto, requiere políticas públicas, requiere mayores niveles de compromiso. Voluntad política. Exactamente. Y usted sabe que los gobiernos dominicanos quieren ver a la población cada día sumida más en la ignorancia. Los gobiernos quieren al pueblo ignorante para narigonearlos, manipularlos cada 4 años. A un gobierno dominicano no le interesa que su población se instruya, se eduque. De la misma forma que los empresarios quieren verte agachados y los bancos quieren verte endeudados, los gobiernos quieren que tú siempre estés ignorante. Pero seguimos alimentando las esperanzas y aspiramos a que seamos capaces de dar el salto. Bien, vamos a colocar unos mensajes. Seguimos en breve conversando con el doctor Duarte Cana. Muy bien, seguimos esta conversación, siempre muy instructiva, con el doctor Pedro Canán Duarte, que es un reconocido abogado y catedrático universitario. Doctor, sobre su participación en ese cónclave que usted citó hace un momentito, denos algunos detalles de cómo usted ve la educación en Uruguay, que fue que usted dijo dónde estaba, ¿verdad? Paraguay. Sí, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Yo estuve los días 19, 20, 21 y 22, 4 días en la ciudad de Asunción, invitado por la Universidad del Sol, UNADES, una universidad con unos niveles de superioridad en el cono sur, en la punta del cono sur, donde están las 3 fronteras, Argentina, Brasil y Paraguay. Se le llama en la el zona bloque de Iguazú, la catarata de Iguazú. De Iguazú. Se le llama el bloque de las 3 fronteras. Y la universidad, ya retomando la presencialidad, montó ese Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, donde a mí me correspondió una vez más representar a República Dominicana. Tuvo un representante de Colombia, el gran maestro Jesús Vergara Padilla, un connotado PhD colombiano, y estuvo también el PhD venezolano Andrés Mora. Participamos Dominicana, Colombia y Venezuela. Recibí una impresión de mucha satisfacción por los niveles superiores que presentó el evento, el cónclave internacional. Nosotros volvemos ahora en el mes de abril. Ahora vamos a Uruguay, a Asunción, a otra actividad académica, y entonces estaremos en mayo en Puerto Rico, en el colectivo de abogados de Puerto Rico. Usted menciona Asunción y sigue en Paraguay, debe ser a Montevideo. Claro, a Montevideo, perdón, tienes razón. Ahora vamos a Montevideo, estuvimos en Asunción, en Paraguay. Es decir, que ese bloque de los países del cono sur se mantienen a la vanguardia y en una posición de primacía. Usted toma el caso de Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, esa punta del cono sur antes de la Patagonia, todo el bloque del cono sur, son países que tienen unos niveles extraordinarios en materia de educación superior.
con sus falencias como todo, porque toda obra humana tiene sus luces y sombras, pero evidentemente que nos llevan muchos años luz en materia de educación superior. En ese sentido, pues, adelante. No, concluya la idea. No, que en ese sentido, pues, continuaremos nuestro recorrido internacional, porque básicamente estoy dedicando mucho más tiempo a la parte docente, y ahora el 24 de abril, entonces vamos a poner en circulación mi nuevo libro, que es el número 18, es el arte de la litigación oral penal. Es un bestseller ya en su tercera edición, con más de 100,000 copias vendidas. Libro, agréguele ahí oral penal virtual, para meternos en el tema de la virtualidad de la justicia. Sí. Usted describe muy bien el tema de la educación virtual, pero la justicia virtual es un pendiente. Claro que sí, ese tema está pendiente. Recuerde que el proyecto de ley reposa en el Congreso de la República. Hay un segmento importante de la comunidad jurídica encabezada por el señor presidente de la Corte Suprema, que es el que auspicia la promulgación de ese anteproyecto de ley del uso de medios digitales. Es decir, que es un tema también espinoso, un tema con muchas aristas, y estamos a la espera de que el Congreso de la República, ambas cámaras, se pronuncien en cuanto a ese anteproyecto de ley del uso obligatorio de medios digitales. Esa es una de las novedades pendientes que tenemos. Correcto. Entonces, precisamente la justicia lo ha estado intentando por las limitaciones de la pandemia, pero es obvio que la justicia virtual o la virtualidad de la justicia es algo que no se puede extirpar, es algo que está como una tarea que no podemos eludir. Fíjese, yo he dicho y reitero, la justicia virtual o virtualidad de la justicia es un tema que llegó para quedarse. Que se apruebe o no el anteproyecto de ley, ya nosotros no nos vamos a poder sustraer de la virtualidad como herramienta en materia judicial. Que se segmente, que exista una segmentación para algunos procesos civiles, laborales, inmobiliarios, y que el famoso juicio de fondo, el juicio criminal, sea presencial. Esa es una posibilidad. Pero mi olfato me dice, mi instinto, que no hay forma de que podamos sustraernos del tema de la virtualidad en materia judicial. Y hay un segmento muy amplio apoyando la iniciativa. Usted sabe que toda iniciativa de cambio tiene mucha resistencia. Hay resistencia. En todas las épocas ha sido así. Siempre ha sido así. Pero es la expresión más genuina de la época que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Y eso vino para perpetuarse. Y en esa dirección, pues, yo saludo que se haga un protocolo mixto, porque yo reconozco las bondades de la virtualidad. Inclusive 2020, 2021, yo trabajé prácticamente la parte académica en un 90% de manera virtual. Yo tuve la oportunidad de
el año pasado impartir 7 conferencias internacionales. Y esa es una bondad de la virtualidad, de la videoconferencia. Es decir, que no podemos resistirnos de manera tajante al cambio, sino lo que yo creo es en el equilibrio, en los equilibrios. Y podríamos tener un protocolo mixto, como los eventos que se hacen. Un evento mixto, presencial y virtual. Esa podría ser una de las tantas opciones que se trabajan en este tema. Doctor, usted ha tocado el tema de la litigación oral penal. Sí. Y estamos al pendiente de un código penal que por 2 décadas nuestra clase de sistema legislativo no ha podido terminar de ponerse de acuerdo. Sin embargo, el código penal en discusión es un adelanto o es una expresión de los tiempos, porque ahí se habla de penas más severas, como que esa es la tendencia. Sí, el proyecto de código penal que tiene aproximadamente 20 años moviéndose en el circuito congresual, incluye penas más elevadas. Nosotros tenemos actualmente 30 años como pena mayor en el bloque de categorización. Hay una de 35 ya, doctor, la de terrorismo. Sí, terrorismo tiene 40, 30 con 40 para el terrorismo. El anteproyecto entonces incluye penas hasta de 60 años con una figura novedosa que se llama el cúmulo de las penas. El Código Penal del siglo XXI podría ser una expresión moderna de los tiempos, toda vez que sea consensuado y equilibrado ese anteproyecto, porque tiene muchos lunares, tiene muchos puntos negros, y yo estoy muy próximo a la iniciativa académica de que debemos proveernos de un instrumento punitivo que sería el Código Penal adecuado al siglo XXI. Hay una resistencia muy fuerte por parte de la Iglesia Católica en cuanto a la aprobación de ese anteproyecto de código. Hay poderes fácticos haciendo resistencia y evidentemente un segmento de los políticos criollos que no terminan de aprobar la ley de extinción de dominio, porque sería concebir un cuchillo para su garganta, un filoso puñal para su garganta. Es decir, que hay un menú de resistencias en esa propuesta que ya cumplió 20 años moviéndose en el Congreso Nacional. Pero creo que la República tiene que proveerse de un instrumento efectivo, novedoso, transparente, pero evidentemente 60 años de prisión, no con la cárcel de La Victoria, no con esa letrina, con ese foco de infección, con ese foco de impunidad, de corrupción que se llama Penitenciaría Nacional de La Victoria. El Estado, el presidente tiene que enfocarse real y efectivamente. El presidente dar las instrucciones de rigor y asignar presupuesto para erradicar esos lunares como el del penal de La Victoria. Doctor, muchas gracias por su participación. Ha sido un placer como siempre. El placer es mío. Les reitero mis afectos a usted y a vuestra familia
y al apreciado amigo Tony. Buen día y estamos a su orden. Gracias, doctor Pedro Duarte de Canaán. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Háblame de euros. De euros. Bueno, vamos a conversar sobre bienes raíces, real estate, venta de viviendas, básicamente en Miami o todo en el estado de la Florida. Tenemos con nosotros a Stephanie Cabral, de Cabral Group Inmobiliaria, que tiene su sede en Miami, pero hace negocios entre República Dominicana y Miami. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos del tema de los bienes raíces que están muy buenos en la Florida. Bueno, como estábamos hablando, realmente ha habido una demanda increíble por parte de personas locales de Estados Unidos y también extranjeros comprando en la Florida. Como comentábamos, en la Florida no hay impuestos estatales y es por eso que muchas personas están haciendo su casa principal, ¿verdad? Su sede principal en la Florida. Y como la pandemia nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? Ha sido un giro de 180 grados. Pensamos que no íbamos a quedar sin trabajo, sin un negocio, y ha sido totalmente lo contrario. Gracias a Dios seguimos vendiendo y hay mucho interés. Los proyectos se están vendiendo antes de empezar construcción, y no hay. O sea, usted va a comprar algo ahora con Lenar, que hemos venido varias veces ya al programa a hablar sobre propiedades. Hay que ponerse en lista de espera en muchas de los proyectos en este momento. Estamos hablando hay muchos. de que... Sí, pregunta, Tony. No, termine su pregunta. Bueno, lo que iba a preguntar, Stephanie, hay muchos proyectos, pero el señor Donald Trump anunció que en torno a su propiedad de la comunidad del Doral, donde están los campos de golf en el Trump International Hotels, que va a construir ahí unos 5 o 6 edificios enormes y que solo está esperando algunos permisos. Eso va a colocar a esa comunidad del Doral en un área muy impactante e importante. Bueno, de hecho ya lo es. Ya entiendo que la ciudad del Doral es otra desde hace 10 años atrás. O sea, lo que es el Downtown Doral ha transformado realmente el Doral. Tiene ya una vida nocturna, restaurantes, hospitales. La mejor escuela se encuentra en Downtown Doral. Los edificios Torres Altas ya como el lujo, lo que es Brick, el Coral Gables. Hay una fusión en el Doral y eso ha hecho que muchas personas decidan también venir al Doral, comprar una propiedad más grande y estar realmente bien ubicado porque sabemos que tenemos una ubicación estratégica en la ciudad del Doral. Pero esto no es una burbuja, Stephanie, porque se sabe que mucha gente ha ido dejando los grandes reductos de ciudad, el caso de Nueva York, el caso de Boston, y se han ido a lugares más desahogados. Estoy diciendo, esto es una moda, esto va a pasar pronto. Yo no sé, yo no creo que pase pronto porque es que las personas realmente se han dado cuenta que pueden trabajar desde casa ahora, ¿verdad? Y como les dije, los beneficios de estar en la Florida son muchos, ¿verdad? Y yo creo que eventualmente un mercado inmobiliario es cíclico. Siempre hay un alza, yo creo que se van a mantener los precios, ¿verdad? Las rentas han subido y no creo que vayan a bajar drásticamente porque hay demanda. Y eso es un número que no ha parado y que sigue aumentando. Puede ser que en un futuro, como pensamos, yo pienso personalmente, que los precios no sigan subiendo, sino que se mantengan, ¿verdad? Porque realmente la demanda sigue y lo hemos visto en las últimas semanas. De repente antes una propiedad recibía 20 ofertas, hoy recibe de repente unas 7 o 8 ofertas. Entonces ha bajado un poquito como la velocidad, no el precio, pero la velocidad de la compra, ¿verdad? Tan rápida y esa tipo subasta, como decimos, porque era quién apuesta más por la casa. Así era para comprar realmente. Tengo que poner por encima del valor de la casa y obviamente están manejando también lo que son los intereses, ¿verdad? Como estaban bajos los intereses, entonces se disparó mucho lo que son las compras de la vivienda y eso también hizo que pues, las personas fueran a comprar. Yo entiendo, se está especulando que los intereses van a subir un poco, ¿verdad? Y por ende entiendo que va a bajar un poquito lo que son las compras de la vivienda. Stephanie, para finalizar, ¿qué ofertas tienes para los dominicanos que quieren adquirir una vivienda en Florida?
Bueno, realmente tenemos la asesoría completa desde la A a la Z, lo que es préstamos hipotecarios, manejo de propiedades, seguros para las propiedades, el tema también impositivo, el tema legal, el combo completo para que alguien pueda dar el paso. Pero lo más importante en esta ocasión, y por la cual estamos viniendo aquí a la República Dominicana de nuevo, y más que todo acá en Santiago, es que venimos con un congreso inmobiliario gratuito para todos los agentes inmobiliarios de la República Dominicana. Venimos con un congreso para que puedan aprender a cómo incrementar sus ventas de un 50 a un 75% en este año. Esa es nuestra misión en este viaje, que puedan conocer, y venimos de la mano de los coaches Orlando y Daniel Montiel, ya con más de 20 años de experiencia, más de 10,000 agentes entrenados y capacitados con una metodología probada. Yo creo que para tú ser exitoso en lo que tú decidas hacer, necesitas un mentor, necesitas un coach. Y es exactamente lo que venimos a ofrecer a todos los agentes de la República Dominicana en esta ocasión. ¿Dónde y cuándo va a ser ese entrenamiento? El evento será el 8 de febrero, el próximo martes, en la ciudad de Santo Domingo, en el Hotel Dominican Fiesta. Y para más información pueden llamarnos al 829-648-1340 o buscarnos por las redes sociales como Cabral Group Team o Stephanie Cabral. Y ahí podemos inscribirlo, es gratuito. Queremos de verdad devolver a la comunidad dominicana y que ese profesional inmobiliario se pueda realmente seguir capacitando y dar un mejor servicio y proponerse metas a corto plazo para poder cumplirlas. Ese es el objetivo. Gracias, Stephanie Cabral. Buena suerte en esos proyectos. Gracias. Y bueno, nos vemos para la próxima. Bendiciones. Bueno, muy bien. Aquí terminamos con el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso.